Buenas tardes a todos, soy la ingeniera María Aide Peralta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro de Buenos Aires, Argentina, y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy esta actividad del Comité de Educación de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Corresponde presentarnos los integrantes del comité, ahí tienen en pantalla los nombres de los 28 miembros representantes de instituciones fundamentalmente universitarias de Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, México, que somos coordinadas en la actividad del comité por Graciela Forero de López y Julio César Cañón Rodríguez. Estamos realizando, como decía, el trabajo dentro del marco de trabajo de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería, y el objetivo de esta primera presentación en este espacio tiene que ver con contarles cuáles son nuestras líneas de trabajo, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros propósitos. Es por eso que en principio quiero traerles en el contexto global cuáles son los desafíos que nos marca el plan maestro de trabajo de la ONU que fue desarrollado en 2015, los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Sabemos que luego de debates se han determinado estos objetivos y tienen que ver con los problemas estructurales que tiene el mundo, a los cuales nos tenemos que abocar y representan nuestros grandes desafíos como personas, como instituciones educativas, como empresas, y de eso se trata justamente el trabajo que estamos desarrollando desde el 28 de julio del presente año, fecha en que se constituyó la cátedra, y o sea que es muy reciente, es muy jovencita la cátedra y el comité de educación dentro de la cátedra. He remarcado los objetivos 4 y 5 que tienen que ver justamente con la educación y con la igualdad de género, que son los temas que fundamentalmente nos ocupan, si bien están atravesados por todos los otros temas abordados en estos objetivos que les estoy mostrando. Hablamos de una educación de calidad para todos. Y decimos, ¿cómo enfrentamos estos desafíos? Una forma y muy importante y a la cual nos tenemos que abocar es profundizando y aumentando la cooperación internacional e interinstitucional, estableciendo alianzas, que es otro de los objetivos del 17 que les mostraba recién, y atendiendo a esto es que CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, y el Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería, muy atinadamente han establecido organizar un espacio, y así es que se constituyó la cátedra con 101 miembros de 48 instituciones y 53 miembros individuales de 6 países, lo cual da muestras del compromiso que existe en las instituciones y en las personas por trabajar en pos de un mundo mejor. Es así que, bueno, nuevamente les estoy mostrando quiénes fueron los iniciadores de la cátedra abierta, cuál es el objetivo, la misión fundamental de la cátedra, que tiene que ver con generar un espacio para el debate, la reflexión, la construcción del conocimiento, la docencia, la investigación, fundamentalmente promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades y espacios para las mujeres en los diferentes ámbitos, tanto académico como profesional, y fomentar fundamentalmente las vocaciones para que las niñas y jóvenes se acerquen a estudiar ingeniería en América Latina y el Caribe. La cátedra tiene una estructura recientemente estrenada, como decía, desde julio de este año, que tiene un comité ejecutivo y comités temáticos. Dentro de los comités temáticos encontramos los grandes temas que ocupan y que nos preocupan y nos ocupan a quienes estamos trabajando en ingeniería, tales como las vocaciones, el mentoreo, el ejercicio profesional, la comunicación y la educación. Y he remarcado educación porque justamente esta actividad está planteada desde el Comité de Educación, si bien
todos los comités trabajamos articuladamente porque como sabemos, todos están vinculados estos temas que estamos planteando. Y como propósito central del comité o la bandera que enarbola nuestras actividades y nuestros espacios de trabajo tienen que ver con educar para empoderar a las mujeres, para romper con prejuicios, para vivir en un mundo más igualitario. Bueno, no pretendo que ustedes vean todo lo que está escrito acá en letra chiquita, pero sí lo que queríamos contarles es que si bien el tiempo de trabajo que hemos tenido es corto, piensen que empezamos a reunirnos en agosto, luego que se constituyó la cátedra, y en 6 encuentros que hemos realizado hemos podido plantear un plan de trabajo dentro del comité, enmarcados por supuesto en los objetivos de la cátedra, y particularizados a objetivos propios del comité, con estrategias y con actividades que ya estamos empezando a desarrollar porque tiene que ver con esos espacios de debate y de reflexión crítica. Primeramente lo hemos constituido, lo estamos constituyendo hacia el interior del comité, compartiendo, pensemos que hay diferentes universidades representadas en este comité, por lo cual la experiencia, y de diferentes países, la experiencia de cada una de las universidades representadas es interesante escucharla y compartirla entre todos para el beneficio mutuo y a la vez después que retroalimente también la actividad en cada una de las universidades. Eso es lo que primero hemos hecho. Ahora estamos compartiendo un espacio abierto a personas invitadas que tienen experiencia en estos temas, que también pretendemos enriquecernos en nuestros debates con opiniones de personas profesionales que han desarrollado experiencia en las temáticas que abordamos. Otro tema importante que en el cual hemos trabajado tiene que ver con diseñar e implementar programas y proyectos en el ámbito docente, de extensión y de investigación, que nos permitan en principio recabar datos. Nosotros sabemos que si no tenemos inicialmente datos e información, es difícil establecer un diagnóstico. O sea, nuestra idea es recabar datos de todas las universidades en principio que forman el comité y luego enriquecerlos con otras universidades que estén por fuera, con vistas a poder identificar a partir del análisis de esos datos un diagnóstico e identificar los factores que contribuyen a la brecha de género que afecta a la participación de la mujer en ingeniería. Es muy incipiente esta recopilación de datos, no obstante tenemos algunos para mostrarles en un momentito. Bueno, y acá hay otras actividades que tienen que ver con la capacitación, con articular las actividades con los otros comités de las cátedras, con promover las actividades, como decía, de investigación en ciencia y tecnología, articular con empresas, con ONGs y con instituciones que estén ocupándose de estos temas. De esta manera, bueno, les presenté muy sintéticamente el ambicioso plan de trabajo que estamos planteando para desarrollar en 4 años y hemos ya empezado a desarrollar las actividades del bienio 2020-2021. Así es que nos encontramos en este momento con una de las primeras actividades abiertas, que es el conversatorio que estamos compartiendo y que les estoy presentando en este momento, que agradezco y agradecemos desde el comité, por un lado el trabajo hacia el interior del comité para poder organizar este espacio, a los invitados que tan gentilmente han respondido a nuestra invitación, al comité de comunicación que nos ha colaborado con la elaboración del material de difusión y con la difusión misma y con la generación, con la plataforma que hoy nos está cobijando para poder compartir el espacio. Y bueno, ustedes seguramente les habrá llamado la atención el título del conversatorio, Mujeres en Ingeniería, los números no mienten, porque si bien los números, la recopilación de datos que tenemos es incipiente, nosotros ya sabemos cuáles son los datos, los resultados que vamos a tener de los análisis, y cuando decimos los números no mienten, es porque los números muestran realmente la brecha
de género que hay. En principio les voy a mostrar algunos datos de la ingeniería en Argentina. Estos son datos que hemos recabado en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, de la Universidad del Centro, que tienen que ver con ingresantes y graduados en todas las ingenierías en Argentina. Son datos obtenidos de la Secretaría de Políticas Universitarias de nuestro país. Si nosotros observamos los dos gráficos superiores, en el caso de los ingresantes tenemos porcentajes de hombres y de mujeres. Claramente vemos que estamos las mujeres en un 20-25% respecto del porcentaje de hombres ingresantes a las carreras de ingeniería. Cuando vamos a graduados, esos porcentajes prácticamente se mantienen en el mismo nivel y la brecha de género claramente se mantiene hablando de ingresantes y de graduados. Si hablamos de la matriculación, en los dos gráficos de abajo les muestro datos propios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro, a la cual pertenezco. En este caso hemos recabado número de total de alumnos matriculados en las carreras de ingeniería de nuestra facultad. Ahí vemos, justamente se mantiene la misma brecha que mostramos en ingresantes y graduados. Cuando uno mira toda la matriculación a lo largo de toda la carrera, esa brecha se mantiene. Hemos relevado, en el caso que les estoy mostrando, de 2011 a 2018 datos, estamos en un 20, entre un 20 y un 30%, podríamos decir, hay algunas oscilaciones. Y en el último gráfico de la derecha abajo tenemos los ingresantes en carreras de ingeniería en la facultad a la que pertenezco. Vemos hombres, mujeres y el total, y con oscilaciones según el año en el ingreso, vemos que el porcentaje, nosotros en nuestra facultad por ahí estamos algún puntito arriba, entre el 25 y el 30%, y a nivel país por ahí está más oscilando entre el 20 y el 25, pero estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la brecha que tenemos. Y acá ya estamos en números recopilados por el Comité de Educación. Hemos habilitado un espacio pretendiendo generar una línea de base, ¿sí?, que nos permita, como decía, elaborar un diagnóstico y que a partir de ese diagnóstico podamos organizar actividades y propuestas de políticas empresariales, políticas institucionales y políticas públicas que en el mediano y el largo plazo permitan disminuir esta brecha que ya estamos viendo que realmente es muy marcada. Y si pensamos que la ONU generó este plan maestro en 2015 y que en 2020 estamos atravesados por una pandemia mundial donde realmente los problemas estructurales del mundo se han acentuado, bueno, creo que tenemos que aún poner más énfasis en enfrentar estos desafíos que nos presenta el mundo actual si queremos justamente mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces decía, queremos generar la línea base, por eso tenemos 12 universidades relevadas, algunos con más datos o menos datos, por eso hay algunos vacíos en alguna universidad que no tienen todavía el dato. En el caso de mujeres ingresantes en universidades colombianas y argentinas, en este caso es solo 2020, observamos que entre el 20 y el 30% podríamos decir que está la media, por ahí hay una universidad que tiene un 40%, pero la media en realidad está en los valores que estábamos marcando antes. Cuando hablamos de la graduación de las mujeres en las mismas universidades, también estamos en la media, si bien hay algunas que avanzan a un 40%, tomamos una media, estamos en un poquito más arriba que el ingreso, entre un 35% podríamos decir de media. En cuanto a las mujeres estudiantes matriculadas en las 12 universidades, que quiero aclarar también que hay universidades públicas y universidades privadas, y tanto de Argentina como de Colombia, también para el año 2020, observemos que la matrícula podríamos decir que oscila o que tiene una media de estudiantes mujeres matriculadas de alrededor del 30%, 35%. Cuando hablamos de las mujeres insertas en la docencia universitaria, tanto en Colombia como Argentina, siempre hablando de las 12 universidades que en principio
nos han aportado datos, vemos que también las mujeres en la docencia en ingeniería está en minoría respecto de los hombres. Si nosotros hacemos la media, estaríamos en un 30%. Hay una universidad que justamente es la Facultad de Ingeniería a la que pertenezco, con un 58%, y cuando hablamos abajo del porcentaje de mujeres que se dedican a la docencia con una dedicación exclusiva, asociando esa dedicación con que también hacen investigación, también hablamos de los mismos porcentajes de mujeres, excepto en el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro, que tiene en su staff, en su plantel docente, un número mayoritariamente de mujeres. Pero por lo que vemos, somos excepción. Otro dato que les traía, otros números, esto que decíamos, los números no mienten, queríamos mostrarle la mujer en cargos directivos en Argentina. Esto también lo vamos a alimentar con los otros países, a ver qué está pasando en América Latina. Hemos relevado las universidades, relevado a partir de un trabajo que está ahí citado, la fuente. En cuanto a los cargos directivos, vemos en las universidades, en la medida que aumenta la jerarquía del cargo, la presencia de las mujeres disminuye. Observamos que rectores 11%, vicerrectores 29% y secretarios académicos ahí aumenta a más del 50%. Lo mismo ocurre en las facultades relevadas, que vuelvo a aclarar, no es específicamente de ingeniería, sino son universidades y facultades argentinas en general, sistema universitario. En el gráfico de abajo creímos pertinente también traer un dato de la Universidad del Centro relativa a la jerarquía docente. ¿Cómo estamos las mujeres respecto de los hombres en cuanto a ocupar cargos de mayor jerarquía docente? En este caso están relevados años 2011 y 2017. Esto forma parte del informe de autoevaluación último institucional de nuestra universidad, donde han discriminado el género en este informe, cosa que representa un avance importante para las cuestiones de género que tanto ocupa la agenda de tantas instituciones y de tanta gente que está trabajando. Acá lo que vemos es que la jerarquía son los cargos docentes de Argentina, profesor titular, máxima jerarquía docente universitaria. Fíjense, 2011, el verde son hombres y el naranja y el amarillo son mujeres, en 2011 y 2017. 2017 hubo un pequeño avance en cuanto a disminución de esa brecha para profesor titular. Para profesor asociado ocurre lo mismo, la brecha no es tan marcada como en profesor titular. En profesor adjunto existe un equilibrio, y en auxiliares de docencia, como son los jefes de trabajos prácticos y ayudantes graduados, la brecha existe, pero al revés, hay más mujeres que hombres. Entonces, pasa como con los cargos directivos. Otro dato, y el último, antes de dar paso al conversatorio propiamente dicho, también de Argentina, porque bueno, no hemos todavía alcanzado a completar la base de datos con todos los países representados en el comité. En este caso hemos relevado datos de asociaciones profesionales de ingenieros civiles. También es muy parcial, pero yo me animaría a decir que si tomamos asociaciones donde están representadas todas las especialidades, estos números no cambian mucho. Entonces, fíjense, tenemos dos casos relevados, y en los dos casos el porcentaje de mujeres matriculadas en estas asociaciones es del 7%, casi del 7% en el caso de abajo, por lo cual esto nos da la pauta que en el ejercicio profesional de las mujeres ingenieras que requieren la matriculación, por eso la matriculación está reflejando cómo está el tema del ejercicio profesional de la mujer en ingeniería, nos está indicando justamente que la brecha es aún más marcada que en los casos anteriores que vimos de la matrícula en ingeniería, ingreso y docencia. Otros datos que hemos traído tienen que ver con datos extraídos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fíjense que estamos hablando de la participación global en la fuerza laboral, la brecha salarial de género.
la proporción de tiempo del día dedicado a trabajo de cuidado no remunerado. En los 3 casos mencionados, la brecha es notable, por supuesto, en menos para la mujer, o sea, desfavorable para la mujer hablando de las cuestiones de género. Es decir, tenemos bastante trabajo para hacer y creo que los datos que mostramos corroboran la necesidad del nacimiento y la existencia de la cátedra abierta y de lo acertado de haber programado un espacio como este para trabajar en pos del incremento de las mujeres en ingeniería. Así que muchas gracias y ahora continuamos con el conversatorio propiamente dicho que va a estar coordinado por Julio César y bueno, nuestras invitados que les vuelvo a agradecer la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María por esa estupenda presentación, esa puesta en escena de un trabajo que tiene tan corto recorrido pero tan largo alcance. Es una primera, digamos, comparación que vale la pena tener en cuenta. Lo del corto recorrido en términos de la creación de la cátedra, porque la preocupación por estas faltas de oportunidades y de igualdad en el acceso a la profesión y a su ejercicio tienen un recorrido mucho mayor. Justamente la cátedra es la materialización de una serie de inquietudes y preocupaciones que, digamos, no son solamente regionales, no son solamente locales, sino que son prácticamente universales. Las asociaciones de ingeniería, las entidades que promueven y que fomentan el mejoramiento de las condiciones de acceso a la educación de calidad y en términos de equidad, tienen preocupaciones manifiestas en términos de eso que señalaba María con las cifras, esa diferencia siempre en contra. Y por supuesto, esta cátedra, por fortuna, aparece como una feliz materialización de ese largo recorrido y preocupación. Ese recorrido explica, de hecho, mi presencia aquí. Habrán notado ustedes que soy una especie de ave rara en un ambiente en donde es una cátedra de mujeres en ingeniería y uno se preguntaría, ¿qué hace un profesor allí? Bueno, es un recorrido largo tanto con ACOFI como en encuentros internacionales que me pusieron cerca de Confedi y de las personas que realmente tomaron esta iniciativa desde hace años. Esta cátedra está antecedida por 2 publicaciones que, si ustedes no conocen, igual es importante que luego nos ocupemos de que las conozcan y las disfruten. Son 2 publicaciones que se llaman Matilda. Es una colección de textos en donde hay experiencias y hay posturas y hay expectativas de las mujeres en relación con la formación y el ejercicio de la profesión por parte de ellas. Entonces allí está como la fundamentación que da origen a este escenario. Lo ha dicho María magníficamente, así que tenemos ya una primera anticipación allí, ¿verdad? Nos preocupan los números y por eso el nombre que le hemos dado a este encuentro, a este conversatorio. Los números no mienten en el sentido que nos revelan una inequidad, una dificultad de acceso, unas posibilidades mucho menores de permanencia, unos elementos de deserción, como se llama en algunos países, mucho más acentuados. Ya en el terreno profesional, diferencias de tipo salarial, inequidades en términos de atención, de las expectativas familiares por parte de las mujeres que ejercen también su profesión. Y en el plano académico también se señalaba una dificultad de cifras. Me declaro absolutamente satisfecho. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia tiene por primera vez en sus 154 años una mujer como rectora. Y además mi facultad tiene una decana, una mujer también al frente de los destinos de la facultad. Eso me da cierta tranquilidad de espíritu para poder hablar y decir que me preocupa y que siempre he estado preocupado por esto. Con una declaración, porque me parece que la sociedad, sus necesidades, sus expectativas, pero también la profesión merecen que haya más mujeres ejerciendo, estudiando y ejerciendo la ingeniería. Esa es una expectativa y una perspectiva que son las que me animan a permanecer aquí. Bueno, este ejercicio, este foro, tiene unos invitados de lujo. Entonces voy a hacer unas presentaciones que el auditorio debe entender son extremadamente sintéticas porque habría mucho que decir en sus presentaciones. Voy a presentarlos y luego ellos van a darnos durante unos minutos, vamos a tener que ser un poco severos, digamos, en términos del manejo del tiempo, una presentación desde su perspectiva corporativa, institucional, profesional, personal, afectiva, múltiples dimensiones de cómo ven ellos este problema que ha generado la creación de la cátedra, cómo ven ese escenario de inequidades y de oportunidades diferenciadas. Y luego tendremos ocasión de animar una charla, un diálogo mucho más activo, mucho más dinámico, alrededor de unas preguntas que nos van a facilitar ese camino. Entonces, en el orden en que fueron suministrados en el programa, nos acompañan
la magíster Ariane Quintal. Ella está vinculada al Departamento de Desarrollo Económico de la Organización de los Estados Americanos, y dentro de esa presentación que ella nos ha hecho, destaca la participación y el liderazgo, el trabajo en proyectos que tienen que ver con la promoción de la participación y el liderazgo de mujeres y otras poblaciones que están subrepresentadas en estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el famoso modelo STEM. Entonces ella seguramente va a tener desde su perspectiva, digamos, regional, una mirada muy interesante acerca de eso que nos mueve a formular este tipo de encuentros y de promover este tipo de diálogos. El magíster Gustavo Gallo es el coordinador de educación de la Fundación YPF. Él está muy temprano porque es que a uno siempre que lo convocan a hablar de temas que le interesan, pues madruga, llega muy activo, muy fresco. Él tiene una licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces allí tiene una experiencia muy larga, él muestra una experiencia dilatada en términos de educación en todos los niveles, específicamente también en el área de educación superior, así que tiene una visión muy importante, muy interesante que darnos, una mirada que mezcla lo corporativo, lo empresarial, pero también el aspecto social de esa mirada. Y en tercer lugar nos acompañará la doctora Silvia Cochen. La doctora Silvia Cochen es, ahí nos saluda la doctora, también estaba muy temprano. Ella es médica, es doctora en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Tiene además una licenciatura en artes audiovisuales, así que hay que estar muy atentos a la presentación con la que nos va a acompañar ahora más tarde. Pero en particular yo destaco de su extensa hoja de vida su carácter como miembro de la Red Argentina de Género en Ciencia y Tecnología. O sea, tiene también un aporte extraordinariamente importante que darnos, y entonces creo que lo más pertinente es empezar a escuchar a nuestros invitados en el orden, agradeciendo desde luego en nombre de la cátedra, de su comité de educación y de este grupo organizador su presencia en este encuentro que nos va a mostrar cosas interesantes, pero que sobre todo, digámoslo de una vez, va a dejar una cantidad de semillas para promover encuentros futuros, desarrollar iniciativas que enriquecen ese plan de trabajo que nos compartía más temprano la profesora María. Entonces, Ariadne, por favor, estamos a tus órdenes. Antes de todo, agradecer a los organizadores, por supuesto. La presentación de la doctora Aide Peralta fue, yo creo que explicó muchos de los temas que quiero cubrir el día de hoy. También agradecer a la señora Graciela Forero, al señor Julio César Cañón, que coordinan el Comité de Educación de la Cátedra. También un saludo muy especial a Adriana Páez, que es presidenta de la Cátedra Matilda y que me ha ayudado también en facilitar la comunicación con el equipo y el comité. Y, por supuesto, agradecer también a Confedi, a COFI y la CSEI, que son las tres organizaciones que fundaron esa cátedra y ese espacio. Quiero empezar con un punto muy positivo, ser posible, porque yo creo que algunas de las cifras que vimos pueden ser un poco duras o a veces nos desanimamos, pero les quiero comentar que el día de hoy, el 7 de octubre de 2020, estamos viviendo un momento histórico en términos de liderazgo y las mujeres en ciencia. Hoy mismo recibieron dos mujeres el Premio Nobel de Química. Es la primera vez que pasa que dos mujeres en conjunto reciben un premio Nobel. Ha pasado en 169 oportunidades que dos hombres, equipos de trabajo de dos hombres, recibieron el premio Nobel, un premio Nobel, pero nunca había pasado que dos mujeres lo recibían. Además es en química por un tema de un nuevo método de edición de genes que descubrieron Emmanuel Charpentier, que es de Francia, y Jennifer Doudna, que es americana. Entonces, yo creo que es importante visibilizar las mujeres en ciencia, reconocer el trabajo y la contribución científica de las mujeres, tanto a nivel académico, intelectual y científico. Entonces, quería empezar diciendo que hoy, a pesar de que las cifras a veces pueden ser un poco difícil, hay pequeños avances que nos permiten celebrar y ver que realmente el trabajo que estamos haciendo está haciendo una diferencia, ¿verdad? Bueno, yo trabajo para un organismo internacional que es la Organización de los Estados Americanos. Estamos un poco diferente de una universidad
o el sector industrial, en el sentido de que somos una organización conformada por 34 Estados miembros. Yo soy el punto de contacto para los ministerios de ciencia y tecnología de los 34 países de la OEA. Son los países de Norteamérica, Centroamérica, América del Sur y el Caribe. Nuestro propósito es fomentar el diálogo político para la cooperación multilateral, incluyendo tema de mujeres en ciencia. Si hay una cosa que se van a acordar en mi presentación, quisiera que fuera esta lámina. Yo no voy a leer todo eso, pero solo mencionar que dentro de la OEA tenemos a la Comisión Interamericana de Mujeres. Es el foro político, digamos, más importante a nivel de discusión para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Se apoya a los Estados miembros de la OEA en fomentar políticas públicas para que haya más participación, más representación y más liderazgo de mujeres en los ámbitos civil, económico, social, culturales, etc. Algo que creo que es un poco más teórico, pero que vale la pena mencionar y resaltar, es que las políticas públicas en general son de 3 órdenes a nivel de países. Yo veo digamos, las políticas de género de 2 formas. Hay las políticas institucionales, que son las dentro de las entidades, dentro de la universidad, para promover más mujeres, por ejemplo, en posición de toma de liderazgo, pero también hay políticas públicas, que son las que adoptan los gobiernos y que se aplican a nivel de países. Entonces, en términos de políticas públicas y el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Mujeres, está en los ámbitos de políticas públicas de autonomía física. Entonces, digamos que este es lo primero, los temas de violencia contra la mujer, el acoso laboral y sexual, la interrupción del embarazo, todos esos temas son, digamos, una violación física, tanto del hombre y de la mujer, pero digamos que la mujer es en una proporción mayor víctima de la violación de su autonomía física. Entonces tenemos que empezar por ahí cuando hablamos de derechos humanos de mujeres. También se trabaja a nivel de políticas públicas y autonomía en la toma de decisiones. Entonces les doy el ejemplo de Costa Rica, que es un país que en la región está liderando el tema de equidad de género. Tienen por ley que en todas las instituciones y en los consejos directivos de las instituciones tiene que haber 50% de hombres y 50% de mujeres, por ley. Entonces, digamos que esa paridad en los consejos directivos realmente tiene un impacto y ayuda a la ascensión de las mujeres en las posiciones de toma de decisión y liderazgo. Y la tercera categoría de políticas públicas en la cual apoyamos y apoya la CIM son los temas de autonomía económica. Entonces, ayudar a eliminar las brechas salariales basadas en el género y también apoyar a las mujeres emprendedoras, por ejemplo, para que puedan alcanzar la autonomía económica. También la CIM, y ahí es donde quiero entrar en las políticas, digamos, a nivel institucional, la CIM diseñó y adoptó y implementó la política institucional de igualdad de género dentro de la organización. Y yo creo que eso puede ser un buen ejemplo. Entonces, una de las preguntas orientadoras de ese panel era cuáles son los resultados de una política institucional de género. Entonces, tomando el ejemplo de la OEA, les puedo decir que desde 2000, el año 2000, entonces ya desde 20 años, se eliminó por completo la brecha salarial basada en el género a través de la organización de manera transversal. También se incrementó el número de mujeres en posiciones de toma de decisión, entonces puede ser asistente de secretario general, asesores, etcétera, posiciones de dirección. Y también se hizo y todavía se está haciendo un esfuerzo importante para mejorar el balance entre la vida laboral y la vida familiar. Eso incluye medidas como, por ejemplo, dejar que las mujeres, en el caso del embarazo, puedan tomarse un par de meses después del parto para poder recuperar y pasar tiempo en familia. También acomodar horarios flexibles, que eso es importante también para poder recuperar a los niños antes, después del trabajo, llevarlos al médico, etcétera.
Dentro de la organización mismo, a nivel de infraestructura, a veces se puede hacer algo. Entonces hablamos de salón de lactancia, hablamos de guardería, hablamos de espacios de parqueo para las mujeres que están embarazadas, para que no tengan que caminar tanto. Son pequeños detalles, pero que realmente pueden contribuir a aumentar la calidad de vida y, digamos, el moral en general de las mujeres en la organización. También se está facilitando programas de capacitación. Yo desde que estoy en la organización, que son casi unos 10 años, he recibido por lo menos 3 capacitaciones que son obligatorias sobre temas de acoso sexual, cómo reconocerlo y dónde tenemos que ir para poder denunciarlo. Y obviamente programas de apoyo psicológico. Y ese programa ha sido usado muchísimo en el contexto actual, que es el contexto de la pandemia, donde las mujeres han tenido dificultad de poder manejar, digamos, la escuela virtual de los hijos más el trabajo a tiempo completo. Entonces, un apoyo psicológico por teléfono o en línea se ha ofrecido y es parte, digamos, de esa política de equidad de género. Los temas de acoso sexual y laboral, ya lo mencioné, tenemos una oficina es un ombudsman, pero la llamamos ombudswoman, que es básicamente una oficina neutral donde se puede, en confidencialidad total, reportar algunos casos que hubieran surgido dentro de la institución. Finalmente, hay la utilización de un lenguaje que es inclusivo y no sexista. Y ahí quiero entrar en el tema de ingeniería, que es interesante porque todavía el día de hoy yo a veces viajo por temas de trabajo y hay mujeres que se presentan diciendo yo soy ingeniero. Y digamos que es interesante porque el nombre mismo de la cátedra es Matilda de las Mujeres en Ingeniería, pero nosotros siempre nos referimos a mujeres ingenieras. Entonces, a veces feminizar los términos es importante porque permite una identificación, digamos, mayor, tanto parte de los estudiantes como de los profesionales, en, digamos, esas carreras de STEM. Hablando más específicamente justamente de los temas de ciencia y tecnología, yo no voy a pasar a sus cifras muy rápido porque la doctora Aide ya mencionó, yo creo que las cifras están alineadas. Las mujeres representan hasta un 70% de las poblaciones que están en situación de pobreza a nivel global. Las mujeres son parte de las poblaciones vulnerables. En promedio reciben 30% menos de ingreso que los hombres, a veces para el mismo trabajo. Tienen un acceso limitado a la educación y a los procesos de toma de decisión. Hay muy pocas mujeres en los ámbitos políticos también. Y digamos que las cifras que ahí están abajo, pues en promedio, las graduadas de los programas de ingeniería y de STEM en general son menos de un 30%. Aprovecho para felicitar a la cátedra para tener unos indicadores que son de 2019 y de 2020. Yo creo que es un esfuerzo importante porque esos indicadores en los organismos internacionales normalmente nosotros no lo conseguimos antes de 2 años después, ¿no? Entonces, estos datos son del 2018, puede ser que no es exactamente lo mismo el día de hoy, pero son datos de la UNESCO. No voy a entrar en los detalles aquí, pero solo para que sepan, desde la OEA estamos trabajando con los gobiernos de ciencia y tecnología para fomentar la participación más numerosa y activa de mujeres en ingeniería, en ciencia, en matemáticas y otros ámbitos, y sobre todo posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Se adoptó en 2015, ya hace 5 años, un mandato político regional. Entonces todos los países miembros de la OEA acordaron que se iban a enfocar en temas de participación y liderazgo de mujeres en ciencia y tecnología, y eso fue reafirmado en el año 2017, que fue la última reunión de ministros de ciencia y tecnología que tuvimos, donde dijeron que iban a fomentar las mujeres, las niñas, y también lo ampliamos a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes, y lo interesante es que dentro de estas mismas poblaciones las mujeres son aún más vulnerables. Entonces, si por ejemplo nos ponemos a observar la contribución científica de mujeres indígenas en las Américas, estamos al menos de 1%. Entonces, son cifras que son preocupantes,
y hay un esfuerzo importante que se tiene que hacer tanto a nivel institucional para incrementar las mujeres, no solo las mujeres en general, pero también las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, que vienen de poblaciones aún menos representadas, y también que se pueda hacer algo a nivel de políticas públicas, a nivel de gobierno. Entonces es lo que estamos tratando de fomentar desde OEA. ¿Cómo lo hacemos? Algunas actividades, ejemplos de actividades, obviamente talleres de capacitación, porque necesitamos conocer esas cifras y necesitamos entender cuál es el mapeo de la situación para poder desarrollar acciones. Y también videoconferencias, pues por el tema de la pandemia, pero siempre hemos realizado videoconferencias desde el año 2015 sobre temas de mujeres en STEM. Otros temas interesantes, y aquí yo creo que les podría interesar, entre 2013 y 2020 hemos entregado 3.415 becas de un programa con el gobierno de México para ir a estudiar ciencia, tecnología e ingeniería en universidades mexicanas. Y de todas esas becas, siempre en los criterios de selección hemos puesto mucha atención al tema de igualdad de género y 47% de esas becas se otorgaron a mujeres. Entonces, este es un esfuerzo importante porque a veces hay muchas razones que impiden a las mujeres de emprender estudios o carreras de ingeniería y de ciencia en general, pero digamos que el tema del financiamiento es un tema importante. Entonces, a través de becas estamos tratando de incentivar a las mujeres a estudiar esas carreras. Hemos apoyado diferentes publicaciones, las ven abajo, está una publicación de IANAS, que son mujeres en ingeniería, visibilizarla, lo que llamamos como champions. También una publicación del GDC, que es el Consejo Global de Decanos de Ingeniería, y obviamente 2 ediciones de la publicación Matilda de las mujeres en ingeniería en América Latina. Estamos también a través de un programa de responsabilidad social empresarial de la OEA promoviendo un sello, el cual hemos dado a 1.400 empresas de América Latina y el Caribe por la adopción de una política institucional de igualdad de género en colaboración con el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y obviamente hemos participado en el lanzamiento de la Cátedra Matilda. Aquí yo tengo que actualizarlo, dice que son más de 100 miembros de 45 instituciones, pero son 48 instituciones. Y esta es mi última lámina. Yo quería darles una lluvia de ideas, un par de inspiraciones de qué se puede hacer para tratar de incrementar la cantidad de mujeres en los ámbitos de STEM. Obviamente, pues, poder diseñar un programa de becas específicamente para mujeres en las áreas STEM o mujeres en la investigación sería algo importante que quisiéramos trabajar. Los programas de mentoría, porque es importante que las niñas puedan inspirarse y también hay muchas mujeres que pueden aprender de otras mujeres graduadas que han exitosamente iniciado una carrera en ingeniería. Hacer crecer la Cátedra Matilda, obviamente, difundirla, asegurar que la gente sepa qué se está haciendo, ayudar a la gente que se pueda involucrar, diseñar campañas de educación dirigidas a las familias, porque esta es, digamos, otra barrera, para que vean que la ciencia puede ser una vocación para sus hijas. Crear ámbitos de trabajo y de estudio que concilian familia y carrera, lo que mencioné, como las políticas, por ejemplo, en la OEA de guardería, tener un salón de lactancia, tener horarios flexibles, que las mujeres que estudian ingeniería, si se embarazan, que puedan, digamos, salir y retomar el semestre una vez están listos sin tener que perder todos los semestres que ya completaron. Visibilizar las mujeres en ingeniería, y aquí puse una foto justamente de Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que son las que ganaron el Premio Nobel de Química, e incluir los hombres en la discusión, que creo que es un punto fundamental. Yo tuve una conversación con un hombre una vez que decía que era difícil para él poder encontrar cambiadores para cambiar el pañal de su hijo en los baños de hombre. Y entonces no podemos pretender que vamos a llegar a la equidad de género si es que no damos las herramientas también a los hombres para poder ayudar en las tareas y en el cuidar de los niños, ¿no? Entonces, este es un ejemplo.
generar la obligación legal, entonces a nivel de políticas públicas, que los gobiernos tengan auditoría y que se obliga a las instituciones y a las empresas privadas de contar con una política de género, que es una política que normalmente tiene muy bajo costo, solo asegurar que todo el miembro del personal está comprometido y participando activamente a la implementación de esta política. Y por fin promover el sello de igualdad de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Ariadne, muchísimas gracias a ti, estupenda presentación, ha contestado muchas de las inquietudes que tenemos pensadas para tomar al final algunos minutos de conversación. Le damos paso a Gustavo, por favor. Comentaban antes, reitero los agradecimientos no solo a las autoridades de la cátedra, sino también a todos los organizadores de esta conferencia. La verdad, para nosotros, para Fundación YPF, es muy importante formar parte de estos espacios y compartir las experiencias que llevamos a cabo día a día con todos ustedes. Desde mi lugar personal, yo trabajo en Fundación YPF, pero también tenemos un primo hermano muy importante que es YPF Compañía. Para los hermanos latinoamericanos que están presentes, es la empresa de energía más importante de Argentina, la más grande, dedicada obviamente a la exploración y producción de petróleo y gas, pero también tiene nuevos intereses en energías renovables, bueno, en refinación, etcétera. Es una de las compañías más importantes y que más recluta, digamos, ingenieros e ingenieras. Entonces, lo que nos pareció muy oportuno fue contactarnos con el área de recursos humanos de la compañía y también con un área que se creó hace 3 años atrás en la compañía, que creo que también fue bastante pionera, por lo menos en Argentina, un área de diversidad que tiene una líder de diversidad a cargo, que es Paula Argento, y a quien le agradecemos, no puedo conectarse en este momento, pero a quien le agradecemos también su participación en cada una de estas charlas que nosotros estamos, porque nos facilita estos datos que les estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? Hay un comité de diversidad de la compañía, de YPF. YPF y Fundación YPF son 2 entidades jurídicas distintas, pero que compartimos, digamos, un mismo no solo edificio, sino también un mismo interés, ¿no? Así que me pareció muy oportuno presentarle esta información que es de la compañía y que a través de la cual también se intenta romper un cambio cultural muy fuerte, ¿no? La empresa está afianzada y dedicada a temas de oil and gas, de petróleo y gas, que son mayoritariamente varones quienes llevan a cargo esas tareas, no solo desde la dirección ejecutiva, sino también desde las tareas en el pozo, desde las tareas en la refinería, desde las tareas en las estaciones de servicio. Por lo general son varones quienes están al frente, no solo de las tareas operativas básicas, sino también de las cuestiones ejecutivas. Entonces hay un desafío inmenso por delante, ¿no? Lo que nos comentaban desde el comité y que nos traen aquí reflejados en esta presentación es que los cambios van desde los más pequeños, ¿no? Como cuestiones de indumentaria o de infraestructura, ¿no? Asegurar que haya ropa adecuada para las trabajadoras de la exploración, para las trabajadoras de la refinería, asegurar que haya infraestructura sanitaria, baños, vestuarios, lactarios, etcétera, necesarios para esa población. También identificar aquellas acciones más vinculadas al reclutamiento y a la formación técnica de esos recursos, ¿no? Que haya igualdad. Por lo general lo que pasaba en la compañía era que se reproducían los niveles de ingresos, ¿no? Hay una compañía donde mayoritariamente entre el 80 y el 85% varía según las áreas, pero por lo general hay un 80-85% de varones y un 15% de mujeres, y lo que planteó el Comité de Diversidad fue, bueno, esa situación no la podemos romper de un día para el otro, pero sí tenemos que empezar a generar cambios mínimos y por lo menos desde los ingresos de los nuevos profesionales, desde el reclutamiento de pasantes, desde el reclutamiento de otras áreas que van por fuera de esos programas, tengamos una igualdad, que sea 50-50, que sea 50 y 50, ¿no? Entonces, también
todos los beneficios de la formación técnica de la carrera, del desarrollo profesional al interior de la compañía, que tenga equidad de representación. Si no, no hay posibilidades de romper, digamos, esos números tan fuertes que, que tenemos hacia dentro de la compañía. Y también hay algunas acciones, como las que mencionaba, me hacía acordar en la presentación anterior, también tenemos acciones destinadas a promover esos cambios en los varones, ¿no? Hay una cultura de la corresponsabilidad que, que trabaja muy fuertemente la compañía, ha ampliado cuestiones de licencia para padres cuando nace un hijo, de los 3 días a los 3 meses, ¿no? Poder extender las licencias de las mujeres que son madres por más tiempo, poder armar con ellos una vuelta al trabajo más consensuada, que puedan tener la libertad de poder consensuar con sus superiores cómo será esa vuelta, en qué horarios, en qué momentos, ¿no? Que sea mucho más flexible y no tan rígida como era anteriormente. Y además hay una cultura que sobre todo en este nuevo contexto de pandemia, donde todos ahora somos trabajadores, padres, docentes, digo, para los que tenemos hijos chicos que están en situación de clases virtuales, también que haya una corresponsabilidad en esas tareas, ¿no? Porque es muy fuerte que por lo general los estudios aquí en Argentina dan que entre 7 u 8 de cada 10 familias es la mujer quien se hace cargo exclusivamente de las tareas de limpieza del hogar, de las tareas de los hijos, y la compañía ha tomado una campaña muy fuerte también para promover que haya una corresponsabilidad en todas esas tareas que la pandemia nos vio obligados a hacer a todos como trabajadores, como padres, como parte de una familia y demás, ¿no? Hacer las compras para los familiares que están en situación de riesgo, etcétera. Bueno, que sean los dos los que se tengan que encargar de eso, o los varones y no solo las mujeres. Así que hay toda una agenda de trabajo muy fuerte que está trabajando la compañía en eso. No tengo datos específicos porque son del 2018, los del 2019 los están reportando y por eso no se los traje específicamente, pero después cuando sean públicos se los podemos compartir también para que los tengan a mano. Esto es en relación a lo que YPF realiza en cuanto a la incorporación de la mujer y a la equidad de género y a la diversidad hacia dentro de la compañía. Ahora bien, nosotros como Fundación YPF tenemos una misión más abarcativa, ¿no? Tenemos una necesidad de intervenir en todo el territorio, ya nos salimos de la compañía y tenemos una relación más abarcativa con la comunidad, con las provincias, con distintos actores, ¿no? Y ahí, desde el año pasado y muy fuertemente también este año con la asunción de una nueva directora ejecutiva, tenemos la misión y la visión de profundizar que todas nuestras acciones, desde lo que hacemos en el nivel primario, en el nivel secundario y también en el nivel superior, incorporen las perspectivas de género, ¿no? Necesitamos contribuir a la reducción de la brecha de género en la industria de la energía, necesitamos que más adolescentes estudien carreras científicas y tecnológicas y también en la educación técnico-profesional, que es otro de los espacios donde intervenimos, ¿no? Entonces, en cada una de las acciones que nosotros trabajamos, no voy a hacer hincapié en el primario y secundario, pero sí mencionarles y traerles que nosotros también trabajamos siempre con el recorte de la enseñanza de las ciencias, pero también con perspectiva de género en el nivel primario, en el nivel secundario, porque nos parece muy importante comenzar a sensibilizar esas vocaciones, comenzar a despertar esas vocaciones para que sea algo más natural luego la elección de las carreras vinculadas al STEAM y que no sea una situación como la que hoy sucede con los datos que comentaban al principio, ¿no? Que solo en carreras de ingeniería hay 2 de cada 10 son mujeres, ¿no? Así que también creemos, hay una decisión profundamente fuerte de la compañía, una intervención
muy fuerte de fundación, que creemos que es muy importante intervenir. Iríamos hasta el nivel inicial, pero por lo menos nos quedamos en el nivel primario para fomentar estas decisiones. Y en la próxima placa les comparto las acciones que nosotros realizamos en base a los programas de Fundación YPF que incorporan esta perspectiva de género. Nosotros para esta ocasión seleccionamos los que son más afines a Matilde y por eso trabajamos con los del nivel secundario, ¿no? Les compartimos ahí el programa Ingenias, donde trabajamos con estudiantes que concurren a escuelas secundarias técnicas para promover que realicen algunas aplicaciones vinculadas a un desafío y a resolver un desafío que existe en su comunidad, fomentando la programación y la interacción de saberes. Vamos específicamente a chicas de las localidades vinculadas al petróleo y gas de Argentina, son Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, la zona de la Patagonia Argentina. Y también trabajamos con varias universidades nacionales en fomentar programas que acerquen a los estudiantes de los últimos años del secundario, que es el momento en el que tienen que tomar la decisión para inscribirse en una carrera universitaria, para potenciar la difusión de las carreras orientadas a la industria de la energía y que se conozcan esas actividades, que se conozca qué hace un ingeniero, una ingeniera, para que incentivemos la matriculación, que incentivemos que aumente esa matrícula, que es muy dispar, ¿no? Después les voy a compartir algunos datos que hacen foco, digamos, en lo que al principio presentaban antes de comenzar las intervenciones. Así que tenemos una web que se llama Vocaciones en la Industria, donde difundimos también todas estas carreras vinculadas a la energía y hacemos acciones que se llaman Ingenieros por un Día, o promovemos las Semanas de la Energía, promovemos que estudiantes de todo el país conozcan que hay otra oferta, que hay una oferta distinta y que hay carreras que también pueden ser para ellos. En cuanto a la educación técnico-profesional, que digamos, aplica a otro público, pero también es muy importante porque son tareas más operativas, digamos, a veces también están vinculadas a personas que por distintos motivos han quedado rezagadas en su inclusión laboral, y nosotros ahí trabajamos fuertemente para que haya también más mujeres en esas condiciones, y tratando de adaptar nuestra oferta de cursos de formación profesional para que puedan realizarlos, porque ¿qué es lo que nos sucede ahí también? Hay cuestiones de cuidado de los niños, de tareas hogareñas que deben realizar y que no pueden concurrir a esos cursos por tener la necesidad de realizar esas tareas. Entonces tratamos de virtualizar la gran mayoría de los cursos para que puedan hacerlo en sus ratos libres. Tratamos de, en la medida de lo posible, colaborar con las autoridades locales para que ellas tengan la posibilidad de que algún espacio de cuidado pueda contener a los chicos en esos momentos donde ellas estudian. Tratamos de ir acompañándolas para que no abandonen estas tareas que son muy importantes en su formación. Y luego tenemos nuestro programa de becas, que aquí sí me voy a detener unos minutos más, donde becamos a estudiantes de distintas carreras universitarias de toda la Argentina. Nosotros tenemos un programa que actualmente tiene a 275 becarios de estudiantes de diversas ingenierías y de licenciaturas orientadas siempre al mundo de la energía. ¿Qué fue lo que detectamos aquí? Bueno, un poco lo que nos compartían al principio, ¿no? Solo 2 de cada 10 estudiantes de ingeniería son mujeres. Y cuando hacíamos foco sobre las carreras que nosotros becamos, nos encontrábamos con que la ingeniería química tiene alrededor de 17.000 estudiantes
y el 50% de mujeres, digo a nivel país, ¿no? El 50% son mujeres y el 50% son hombres. Ahora, cuando vamos a la ingeniería en petróleo, son 4.000 estudiantes, de los cuales solo el 25% son mujeres. Si nos vamos a la ingeniería electromecánica, hay 17.000, 18.000 estudiantes en todo el país, pero solo el 9% son mujeres. Entonces, teníamos una amplitud, una diversidad de participación femenina muy fuerte, ¿no? Solo de todas las carreras que becamos, que actualmente son 24, en solo 3 de ellas la participación de la mujer era superior al 45%. Si no me equivoco, es ingeniería ambiental, ingeniería química y ingeniería en recursos naturales renovables. Son solo 3 ingenierías de todas las que son pasibles de beca, en las cuales la mujer tiene una participación equitativa o mayoritaria. Entonces lo que nos propusimos ahí fue apoyar especialmente a aquellas mujeres que se inscribían en carreras donde el universo de la matrícula era mayoritariamente varón. Y en las fórmulas de ponderación, cuando teníamos que seleccionar a los becarios, hicimos un criterio donde se ponderó favorablemente a esas candidatas mujeres, invirtiendo el porcentaje de participación, ¿no? Si su participación en la carrera es del 7%, bueno, ellas obtenían el 93% de ese porcentaje ponderado para acceder a la beca. Y así tuvimos, pasamos de tener un 35% de mujeres en el año 2017 a un 53% de mujeres en el programa de becas este último año. Creemos que es la forma en la que nosotros podemos acompañar a las estudiantes universitarias a que se incorporen a carreras que son estratégicas para el país, que son estratégicas para la compañía y que al mismo tiempo aporten diversidad, ¿no? Que sean también de carreras no tradicionales para las mujeres hoy en Argentina. Por último, y si me quedan unos minutos, si es posible, quisiera compartirles también una investigación que realizamos el año pasado, donde les preguntamos a aproximadamente 300 estudiantes, es una muestra bastante representativa, sobre por qué, a estudiantes universitarios de primer y segundo año, sobre cómo surgían estas vocaciones de inscribirse en carreras vinculadas a la industria. Y aquí les compartimos algunos números, ¿no? El objetivo era conocer los intereses de los estudiantes, como les comentaba, de saber qué expectativas tenían con estas carreras vinculadas a la industria de la energía. Y lo que nos encontramos fue que también hay una diferencia en cuanto al género en el momento de la decisión, en el momento del inicio de la carrera y en el momento de las expectativas, de los imaginarios que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la decisión, casi el 60% de los estudiantes que consultamos tenía dudas antes de elegir si se anotaba en ingeniería en petróleo o si se anotaba en psicología, ¿no? Era bastante amplio el espectro. Pero las mujeres eran 3 de cada 4, era el 75%, era mayor el porcentaje que dudaba, ¿no? Y la gran mayoría de los estudiantes lo hace en el último año, ¿no? Cuando se toma esa decisión. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, es muy importante estar presente en ese momento donde el estudiante decide. Hay vocaciones que están forjadas desde antes, pero casi la mitad se toman en ese último año, ¿no? Luego, cuando analizábamos por nivel socioeconómico, veíamos que la gran mayoría de las mujeres, ¿no? El 31%, bueno, no la gran mayoría, pero una tercera parte de las mujeres provenían de nivel socioeconómico alto. Es decir, las chicas que acceden a carreras vinculadas a las ingenierías son de un nivel socioeconómico superior o más alto que el resto. En los varones solo el 19%, pareciera ser que hay una mayor homogeneidad, ¿no? Luego, en el inicio de la carrera, lo que nos comentaban los estudiantes involucrados es que hay un territorio mucho más hostil, digamos, hacia las mujeres que hacia los varones, ¿no? Los comentarios como los que habrán escuchado de esto no es para vos,
si entendió esta chica, seguro que lo entendieron todos, ¿no? Hay comentarios también en los docentes, hay una cuestión muy fuerte a trabajar con el plantel docente en algunos casos para romper ciertas barreras que desgastan las trayectorias de estos estudiantes, ¿no? Teníamos esa cuestión de los comentarios que los estudiantes nos hacían respecto a esa hostilidad y también a una necesidad de mejor formación en el secundario, ¿no? Y aquellas mujeres que tenían, entre comillas, mayor éxito en su trayectoria o una trayectoria más fortalecida, me quedo con esta última parte. Entonces, cuando preguntábamos sobre los imaginarios, sobre las expectativas laborales, las mujeres tenían en su imaginario cómo iba a interpelarlas su maternidad o las tareas de corresponsabilidad familiar, se lo preguntaban en muchísimos mayores porcentajes que los varones. Entonces, también ahí hay una cuestión, a pesar de que la juventud está mucho más trabajada con estos temas, también pareciera que hay barreras en esos momentos y hay estereotipos o imaginarios que hay que seguir trabajando en ese momento. Les agradezco muchísimo el espacio. Gracias, doctora Silvia, por favor. Mientras me habilitan para compartir la pantalla, quería en primer lugar agradecer a María y quiero de verdad decir desde el corazón que en estos tiempos bastante complicados que estamos viviendo, es una enorme alegría a nivel personal, pero también también a nivel de la RACCIT, que es la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, compartir esta inauguración. Quiero decir que la historia de la RACCIT tiene como más de un cuarto de siglo, ¿no? Empezó cuando fue el primer encuentro en Beijing, y la actual presidenta de la RACCIT, yo soy una de las fundadoras, junto con Ana Franchi, que es otra fundadora y que hoy es la presidenta del CONICET. O sea que venimos trabajando muchísimo y creo que en nuestro país en este momento se da una situación que yo quiero compartir porque es muy interesante, ¿no? Con el cambio de gobierno en diciembre se crea por primera vez en la historia un Ministerio de la Mujer, del cual yo soy parte, del Consejo Asesor, es un consejo ad honorem, donde aparece una preocupación fundamental sobre el lugar de las mujeres, donde, tomando un poco de las cosas que se decían, aparece ya, acaba de sancionarse, acaba, mejor dicho, de reglamentarse la obligación de que las empresas, las instituciones, las universidades, empiece a haber una situación de paridad. Ya no es un problema de voluntad, de decisiones individuales, sino que comienza a estar eso como ley. Y creo que esto es muy auspicioso. Sin masa crítica de mujeres no se puede hacer nada. Por supuesto que con masa crítica solo no garantizamos, pero sin esa masa crítica no se puede hacer nada. Yo, como me doy cuenta que tenemos poco tiempo, quiero decir que los datos que mostró María, yo te felicito, María, porque siempre recoger datos es un esfuerzo enorme, y yo como investigadora del CONICET nos gusta tener datos, porque son incontestables, ¿no? Estos datos que ella mostró son datos muy parecidos a lo que se observa en todas las otras disciplinas. Hicimos un trabajo desde la RACCIT en el CONICET, pero también en las universidades, que inclusive vimos que en aquellas carreras feminizadas, por supuesto que no está esta situación que se ve en las ingenierías, pero cuando se llega a los lugares de poder, a los lugares de mayor jerarquía, se produce la famosa tijera, las mujeres caemos y los hombres ascienden. O sea que esta situación se ve mucho más evidente en la ingeniería, pero en lo que serían las STEM, pero también se ve en cualquier disciplina, ¿no? En ese lugar. Yo quiero hacer un aporte, desde mi lugar, yo soy neurocientífica, como investigadora de CONICET me dedico a la neurociencia. Yo quiero mostrarles una cosa que es muy chiquitita para no irme de tiempo, pero porque en nombre de la neurociencia, que está de súper moda, a mí me parece bárbaro, se dicen un montón de cosas que son falsas. Y se dicen muchas cosas falsas en contra de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces una pregunta que uno se puede hacer es, ¿tiene sexo el cerebro? Porque una de las razones que se usan, inclusive importante gente, ¿se acuerdan? Hace no tantos años, el responsable del MIT tuvo que renunciar porque dijo que las mujeres no estamos capacitadas a estudiar o ser buenas en matemáticas, ¿no?
Y entonces se muestran trabajos que lo que nos llamamos de la neurociencia es neurosexismo, ¿no? O sea, que es la interpretación y utilización de algunos hallazgos para únicamente justificar estereotipos. O sea, es pseudociencia, no es ciencia. Esto no es nuevo, ¿no? O sea, siempre se usó la ciencia para demostrar que nosotras las mujeres, o los negros, o los homosexuales, somos peores en algún sentido, o no podemos. Pero bueno, yo ahora me estoy ocupando de este tema, ¿no? Y quiero mostrarles esto que es muy chiquito, que es esta cuestión, ¿no? Cuando uno nace, más o menos solo el 10% en un recién nacido, del billón de neuronas, están conectadas. O sea, para que nosotros seamos humanos y que tengamos todo esto que estamos haciendo y podamos hablar y podamos pensar y podamos razonar, necesitamos de la conexión de las neuronas. Esto es el elemento fundamental, lo que se llama la sinapsis. El 90% de las conexiones se van a hacer después del nacimiento, ¿no? Como se ve en este esquema. Y, por lo tanto, cuando aparece lo natural, que naturalmente las mujeres no estamos capacitadas para algunas tareas, naturalmente no sabemos, no podemos, o naturalmente tenemos ciertas habilidades, solamente con esta diapositiva que me estoy quedando a propósito, ya podemos decir, aunque uno no sepa nada de neurociencia, es falso. Porque si yo sé que cuando nazco el 10% solamente está conectado, y esto después lo voy a hacer a lo largo de lo que se llama fenómenos de plasticidad, de mi aprendizaje, ¿de qué natural nos estamos hablando? O sea, realmente es una falacia, ¿no? Y entonces, voy a pasar más o menos rápido, pero fíjense en el momento de nacimiento y a los 14 años. Esto es todo el crecimiento y las conexiones que existen. Y creo que acá otra vez aparece una cuestión fundamental, que es la interacción que se tiene con el medio en esta construcción de este cerebro. Y entonces, por supuesto, si yo no tengo condiciones innatas, o sea, la capacidad que pueden tener estas neuronas para poder conectarse, no se puede dar este otro proceso de la adquisición de nuevos conocimientos. Pero por eso digo, esta cuestión entre la tensión entre lo natural, digo que es una falacia, ¿no? Yo voy a dar este ejemplo para que ustedes vean esta cuestión, o sea, que me parece importante señalar. Como un ejemplo que me parece muy interesante. ¿Ay, me fui de la pantalla? ¿O la están viendo? ¿Sí? Bueno, cuando uno nace tiene el sistema visual, por supuesto, salvo en una persona que tenga un déficit en el sistema visual, o sea, que sea ciega, pero si no, todo el mundo al nacer va a tener el sistema anatómico visual, ¿no? Pero para que se desarrolle el sistema visual, para que se pueda ver, necesita tener la interacción con el medio, tiene que tener la luz que va a estar actuando con ese sistema visual. Esto es tan importante que si cuando un bebé nace, cuando un recién nacido nace, por ejemplo con un cuadro que se llama cataratas congénitas, que no puede tener la luz, el estímulo luminoso no tiene contacto con el sistema visual. Si no se detecta esto en forma precoz, cosa que se hace en general en todos los sistemas del mundo, porque se sabe esto, ese bebé va a quedar ciego. O sea, aunque tenga ese sistema visual desde la corteza hasta los globos oculares perfectos, pero si nació con cataratas congénitas, quiere decir que la luz no impacta, eso va a significar que no va a poder ver, que va a quedar ciego. Yo, como me di cuenta que estamos cortos de tiempo, tengo otros ejemplos para mostrarles, pero creo que voy a buscar que es una cosa interesante que se hizo un trabajo sobre si había diferencias intrínsecas en las aptitudes para las matemáticas, ¿no? Entonces se evaluó, a través de test cognitivos y conductuales, se evaluó las diferencias que había en niños y niñas entre 3 meses y 5 años, donde se le dio determinadas tareas, y no se encontró absolutamente ninguna diferencia. Como también esta cuestión de que naturalmente los hombres son más hábiles, esto no tiene ninguna evidencia científica, y cuando escuchaba acá al comentario sobre lo que pasa en IPF y lo que están haciendo, la verdad que me vino un recuerdo. Yo participé de un taller en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Argentina, que participan más de 10.000 mujeres. Yo coordiné personalmente el taller de Ciencia y Tecnología.
se hizo en Trelew y me súper conmovió la cantidad de mujeres jóvenes que contaban que tenían los mejores promedios en la carrera, pero les decían cuando querían ir al pozo para aprender, para trabajar, que no podían porque eso era una tarea para hombres y que ellos lo hacían para protegerlas, para que no se vayan a ser violadas, por ejemplo, ahí, ¿no? Como que lo que estaban ahí eran animales sueltos, no colegas o compañeros, ¿no? Digo esto para esta cuestión del desaliento o de estas habilidades que parecen como innatas o naturales. Y estoy comentando esto porque cuando María me invita, pensaba me imaginé, María, que ibas a dar los datos que viste y yo mucho más, lamentablemente, no tenía para aportar, o por lo menos aportar cosas mejores, ¿no? Yo, la verdad que no iba a mostrar datos que tenemos de CONICET, de universidad, porque son bastante parecidos, por eso digo, lamentablemente, a lo que nos mostró María, pero me parece que es un argumento fuerte a tener en cuenta cuando entre las razones que se dan aparecen las condiciones naturales, las aptitudes que se encuentran, porque esto no tiene ninguna evidencia científica. Y cuento esto porque en las revistas científicas siguen apareciendo hoy muchísimos trabajos donde se usa el lenguaje científico, pero que en realidad es pseudociencia, donde demuestran que las mujeres tenemos, por ejemplo, menos condiciones, menos aptitudes, y cuando uno entra a revisar esos papers, que yo tengo ahí en la presentación, pero me pareció que no es necesario, estoy segura que me van a creer, la N que muestran, o sea, los sujetos son, por ejemplo, 15 y 15, y se genera una situación donde el modelo que se trabaja, se utiliza un recurso, que yo investigo con ese recurso, que es la resonancia magnética del cerebro, que es maravilloso porque uno accede a ver algunas cuestiones de la función del cerebro de forma no cruenta, pero que se utiliza ese recurso, como se acuerdan en el siglo pasado, se hablaba que el peso del cerebro de las mujeres era menor al de los hombres y por eso éramos más idiotas, con un lenguaje más, es una especie de update, más actualizado, se usa lo mismo con la resonancia magnética. Y en función de eso está lleno de fraudes científicos, pero la línea es la misma, o sea, utilizo un recurso científico súper valioso para demostrar que tengo más solvencia, más respaldo, y con eso respaldar estereotipos de género, donde vuelven otra vez a insistir en que las mujeres no podemos, no sabemos, o no tenemos las condiciones naturales adecuadas. Y me pareció que este podía ser mi aporte, es algo que venimos trabajando también desde la RACSIT, porque creo que un tema fuerte cuando uno habla de cómo convencemos que sin la mitad del cielo no podemos tener un país autónomo, independiente, una ciencia soberana, creo que un argumento muy sólido e importante, además de mostrar algunas cuestiones que se hacen, que María vos propusiste, de referentes, de líderes, de protagonistas, para ir venciendo esos estereotipos. Otro aspecto me parece muy importante desde la educación es demostrar que muchas cosas que se dicen en nombre de la ciencia son falsas y que las mujeres tenemos todas las capacidades, al igual que los hombres, para dedicarnos a lo que querramos, con las mejores condiciones, ¿no? Y creo que esto es importante para poder identificar una serie de barreras que algunas, creo que cuando buscaba sobre Matilda, por eso decía que me daba una alegría enorme de participar de este empiece, me encantó alguien que decía que por ahí hacía falta más que para romper este techo de cristal, es un super martillo, ¿no? Porque creo que en algunos casos, especialmente en estas líneas que estamos hablando, más que un techo de cristal es un zócalo que tenemos encima, ¿no? Yo la verdad que soy muy optimista, el hecho que existe un Ministerio de la Mujer, el hecho que en este momento, a pesar de que hay un largo camino para hacer, creo que tenemos todas las condiciones para poder apoyar y avanzar en esta dirección. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Yo no puedo perder la oportunidad de hacer un par de preguntas, unas respuestas muy concretas de ustedes tres, porque la mayor parte de nuestras inquietudes fueron resueltas en lo que nos han comentado. Esas inquietudes motivaron unas intervenciones muy interesantes que seguramente van a dar origen a muchísimo trabajo para el comité. Es una buena noticia para todos. Pero una pregunta, desde esa perspectiva uno puede sentir cierto optimismo, tanto desde el nivel regional, como nos compartía Ariadne,
como desde el punto de vista empresarial y de las fundaciones asociadas, como nos comentó Gustavo, y desde esa perspectiva de mirada inquisidora científica que desmiente y pone en su lugar el verdadero papel de la política y de la distorsión en el trato con las mujeres, en la ciencia, en la tecnología y en la ingeniería, tiene unas razones para ser optimista. O sea, hay posibilidades, se está trabajando, pero hay una pregunta que le queda a uno en el aire. Nosotros sosteníamos al principio en el comité que para que esto tenga sentido, para que definitivamente podamos romper esas brechas y favorecernos con la presencia de las mujeres en ingeniería, es importante educar a toda la sociedad. Porque es que el problema pasa, como se señaló en algún momento, por las familias que tienen desde luego marcados estereotipos, pero pasan también por la ciencia fraudulenta que da malas orientaciones y de alguna manera refuerza esos estereotipos negativos. ¿Cómo corregir eso? ¿Qué estrategia? ¿Qué recomendación? ¿Qué podríamos pensar en términos de incidir sobre toda la sociedad? No solo desde la perspectiva de la política de los estados y de la política pública incluso, ni siquiera desde la perspectiva de la fundación o de la empresa que toma conciencia y hace efectivamente tareas concretas, ni desde esa lectura de la ciencia, la tecnología y la ingeniería como una posibilidad cierta para las mujeres, sino incluso para esos sectores que están por fuera de esos tres escenarios. Las familias, los amigos, los jóvenes que con otros jóvenes construyen imaginarios y que perpetúan ese tipo de desventajas. ¿Qué podría hacerse? ¿Cuál podría ser una estrategia? No sé si quieras empezar, Ariadne, si tienes. Bueno, lo que decía es que creo que es un tema cultural, que no va a ser un tema fácil de trabajar y tampoco no se va a realizar de un día para otro. Y eso pasa por la educación. Unos datos que puedo resaltar, porque el tema de esta charla fue el tema de los datos, las cifras no mienten, es que en la situación actual de la COVID-19, la contribución científica de mujeres en términos de artículos científicos a nivel mundial ha disminuido de un 27%. Entonces, digamos que aquí hay un tema que decir, que para las mujeres ha sido muy difícil poder manejar el tema de la vida familiar y poder trabajar de investigación. Y lo que pasa es una estrategia de educación, de hacer a las mujeres, educarlas sobre la importancia de tener 50% de mujeres en todo el mundo. Bueno, con algunas interferencias, pero el espíritu de la respuesta está con nosotros. Muchísimas gracias, Ariadne. Por favor, Gustavo, un par de minutos. Gracias, Julio. A ver, creo que el desafío es muy grande, el desafío es muy profundo y requiere de la intervención de distintos actores, desde lo micro hasta lo macro, desde lo educativo hasta lo económico. O sea, yo ahí creo que no solo que hay que complementar los cambios educativos también con cambios en las estructuras económicas, en las estructuras sociales. Son cambios muy profundos que hay que realizar para profundizar y potenciar los espacios y las perspectivas de género en todos los aspectos. Y también es necesario romper con la cultura de que muchas veces también las compañías las tenemos de actuar solos, de ir solos. Me parece que esta bandera requiere de un esfuerzo conjunto, requiere de acciones interempresariales, intersectoriales, intergubernamentales. Hay que desafiar todos los esquemas posibles para poder enfrentarlo con todas las estrategias que se merece, porque las respuestas que fuimos dando hasta el momento mejoraron la situación. Estamos en un momento donde los cambios se empiezan a notar, pero también tenemos que ser muy conscientes de que los cambios son colectivos, los cambios tienen que ser estructurales, tienen que ser sostenibles, no son cambios que pueden hacer una persona, no son cambios que pueden hacer
individualmente algunas mujeres. Esto es un cambio que nos involucra a los hombres, que nos involucra a las mujeres, que involucra desde los dirigentes hasta los sectores de base. Es algo que si llegó para quedarse tiene que afectar a todos los ámbitos sociales y culturales y a los distintos ámbitos. Es algo que nos desafía y nos interpela en dimensiones desconocidas, si se quiere. Muchas gracias, Gustavo. Profesora Silvia, por favor. Sí, yo creo que cuando hice mención a la creación del Ministerio de la Mujer y me mostré tan optimista porque creo que me parece que este es el gran punto, ¿no? O sea, yo creo que es importante, con algo súper estructural me alcanza, por supuesto, ¿no? Pero cuando yo mencionaba, pero sin eso es muy difícil, ¿no? Nosotros venimos, en Argentina decimos remando en dulce de leche, cuando una situación se hace complicada, cuesta arriba, ¿no? Y la verdad que cuando yo estoy así tan optimista, porque es que haya un Ministerio de la Mujer, que haya una presidenta del CONICET que sea una mujer, son todas situaciones realmente que generan, que haya esta nueva reglamentación que obliga a que haya situaciones de paridad, son todas situaciones que nos van a facilitar, ¿no? Todo este trabajo que venimos haciendo, que María dio cuenta, que no es que estamos descubriendo la pólvora, por eso conté que la RACSI tiene un cuarto de siglo que venimos trabajando para lograr cosas que un país como Argentina, que tenía derecho a la licencia de maternidad histórico desde casi principios del siglo pasado, las mujeres que estábamos en el sistema científico-tecnológico, si eran becarias, no lo tenían. Entonces, esto que se fue logrando así de a poquito, con discriminaciones positivas, cuando una mujer tenía un hijo, etcétera, en este momento me da la sensación, no estoy convencida de que el movimiento de mujeres, especialmente como en Argentina y que se conoce por el derecho al aborto legal y seguro, que estamos en una situación de atraso, que el presidente cuando asumió se comprometió a que se iba a sancionar, tuvo un lapsus el presidente nuestro y dijo volveremos y seremos mujeres. Hay un dicho que es volveremos y seremos mejores, y las mujeres feministas lo celebramos, ese lapsus. Y creo que esta es una cuestión absolutamente imprescindible, o sea, como que van de la mano, el trabajo hecho desde abajo para arriba, pero también el trabajo, y estos logros que tenemos en la Argentina, yo creo que es producto de años y años de lucha que permitieron esta situación, no es que es una gracia que nos dieron. Y me parece que este es el camino, y creo que tenemos que ser muy creativas y muy creativos para buscar las mejores tácticas y estrategias para lograr revertir esta situación donde se generan estos techos que, como decía antes, son muy pesados, ¿no? Gracias a nuestros tres invitados. A mí me queda una primera conclusión, y es que esto hay que repetirlo, hay que hacerlo más veces. Tenemos que seguir encontrándonos porque el potencial de información que hay y la riqueza de fuentes, de experiencia, de orientación que recibimos es extraordinaria. Es algo para empezar a decirlo. Pienso, lo hemos recogido de todo, ¿no? Aquí hay responsabilidad del poder, hay responsabilidad del conocimiento, hay responsabilidad de la producción y hay responsabilidad de la ciudadanía. Sin esas cuatro responsabilidades tejidas, es muy complicado que esto prospere más allá del simbolismo o más allá de algunos logros puntuales y eventualmente algunas ganancias en algunas áreas. Y creo que eso justifica mucho más la existencia de la cátedra, el trabajo que podamos comprometer en seguir progresando y en este tipo de promoción de reuniones. Esta era como nuestra apuesta en sociedad en relación con nuestro comité de educación y creo, es mi juicio adelantado, que es extraordinaria la experiencia que hemos podido transitar hoy. Nos acompaña desde el principio Camila Ornella García. Ella es una estudiante de ingeniería química, a propósito de carreras en donde la proporción de las mujeres, creo que en todos los países, es una de las más cercanas a la equidad en términos de participación y de graduación. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán y recibió un encargo. Creo, no sé si Susana tuvo algún inconveniente de conexión y tú quedaste solamente, pero igual ella tiene un encargo muy valioso, muy importante, y es recoger un resumen de lo que pudiéramos decir, esta es nuestra acta de esta maravillosa reunión, y ella entonces es la encargada
de cerrar la sesión, desde luego anticipo y adelanto del agradecimiento de la cátedra, del comité y particularmente de las mujeres que quieren estudiar ingeniería alguna vez, porque se está hablando de ellas. Y cuando empecemos a hablar reiteradamente de eso y cuando a la palabra le unamos acciones, seguramente vamos a poder reivindicar eso que desde luego yo lo decía al principio, es algo que la sociedad y la ingeniería merecen, no algo que las mujeres necesiten por caridad o por consideraciones especiales. No es un trato de minoría, es un trato de igualdad lo que se está procurando y en ese sentido creo que lo que hemos recogido aquí es extraordinariamente valioso. Camila, por favor, si quieres entonces hacer tu cierre muy amable. Bueno, muchas gracias, Julio César. Bueno, quería destacar la importancia de este espacio de diálogo donde representantes de distintos ámbitos coinciden en esta necesidad de promover la visibilidad de la mujer, en particular en el mundo de la ingeniería, como parte de la lucha por la igualdad de género, reconociendo a esta como parte fundamental del desarrollo económico y social y como protagonista en la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad. Porque como nos comentaba Silvia, la inteligencia no tiene género y las mujeres tienen iguales capacidades que los hombres para desarrollarse en lo que deseen y donde sería útil desestimar esta ciencia que promueve la desigualdad. En lo relacionado a la empresa, se destaca ese desafío de romper con trabajos culturalmente de hombres, como mencionaba Gustavo, o de mujeres, y esa necesidad de crear un equilibrio entre lo profesional y la vida privada, donde algunos ya tienen decidido que la maternidad, la paternidad, es o será parte de sus vidas, y donde surgen posibles obstáculos, sobre todo para las mujeres que quieren ser madres. Y a la vez aspiran a puestos, por ejemplo, gerenciales o en una planta, por ejemplo. Entonces, aquí podría ser clave este concepto de mejores condiciones laborales, donde el tiempo de calidad con la familia y el tiempo para uno mismo, al igual que la flexibilidad, la inclusión, la diversidad, las medidas contra el acoso sexual laboral, la eliminación de la brecha salarial por género y el aumento del número de mujeres en posiciones de toma de decisión, al igual que la valoración de la persona como un todo, sin prejuicios de género, etario, racial, entre otros, podría convertirse en una de las características más buscadas por la población laboralmente activa a la hora de buscar un trabajo, y también podría ser importante, podría ser tan importante o a veces más importante que la compensación económica. En lo relacionado a lo familiar, siempre suele apartarse esto de lo familiar con lo profesional y a veces resulta oportuno. Sin embargo, cuando ciertos aspectos dentro del seno familiar se inclinan a imponer roles y tareas a sus miembros basados solo en cuestiones de género, y este comportamiento se encuentra generalizado en la sociedad, es cuando lo familiar y profesional podrían encontrarse más que afectados el uno por el otro. Sobre todo en el caso de la mujer, donde las tareas del hogar y las relacionadas al cuidado de los niños y los adultos mayores, sumados al prejuicio y al propio machismo, podrían resultar en un acceso limitado de la mujer a la educación, y con ello a trabajo de menor calidad, con sus respectivas consecuencias en lo que sería la independencia económica de la mujer, el aumento de la violencia de género, el estancamiento o retroceso en materia de derechos humanos, y por supuesto en el progreso social. Por eso, como mencionaba Gustavo, es necesaria una política de corresponsabilidad en lo familiar. Respecto a lo académico, está más que claro que el acceso a la educación es una herramienta clave en el empoderamiento de la mujer, y que a pesar de que la mujer sufra esta sobrecarga de tareas y obligaciones dentro del seno familiar, la flexibilidad y políticas de inclusión, de apoyo económico y psicológico dentro de las instituciones de educación superior podrían significar un factor clave en el acercamiento de la mujer a las carreras de ingeniería, pero también en su permanencia, en el acceso a una educación superior al grado en ingeniería, y en su participación tanto en investigación como en docencia, y, ¿por qué no?, en la dirección de estas instituciones. Otra cosa que me gustaría destacar es esto de las actividades de extensión y transferencia de tecnología, desde la universidad hacia la sociedad.
podría ser otro aspecto clave en el acercamiento de la mujer y de las personas en general al mundo de las ingenierías, como una fuente de inspiración, pero también como resultado de este acceso a una mejor calidad de vida, sobre todo para aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y es aquí también donde se insta al Estado de los distintos países a colaborarnos en esta tarea, sobre todo con la política de género, que incluya un lenguaje inclusivo, guarderías, entre otros aspectos que mencionaba Ariane, que es necesario promover e implementar. Para concluir, me gustaría comentar que aún existe mucha desigualdad de género, desde la existencia del concepto de roles de género hasta los prejuicios que implican una mujer al mando de una empresa o de un país. Y por qué no el hecho de que los hombres tienen menos tiempo de licencia por paternidad que las mujeres, o no encuentran cambiadores en el baño de hombres, como mencionaba Ariane, entre otros. Así, el mensaje que se destaca de este conversatorio y al que han hecho referencia a los panelistas invitados, es que hoy mujeres, hombres y demás personas, más allá de nuestra identidad de género, nuestra diferencia generacional, cultural o nuestra profesión, estamos unidos por una misma causa, que es la igualdad de género y su influencia en la equidad social y económica, que es necesario un cambio cultural, que por supuesto es para nada fácil, y donde el papel del gobierno, de la sociedad en general, y la presencia de leyes de paridad es fundamental. Este grupo de personas que integra la Cátedra Matilda le da nuevamente las gracias a los panelistas e invita a toda la comunidad de ingeniería y a los interesados de otras áreas a ser parte del cambio. Los insta a ser implacables en lo que respecta a esta causa. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Camila. Fue es un excelente resumen de una excelente reunión. O sea, hoy nos ha acompañado la excelencia, como era de esperarse, con semejante nómina. Muchísimas gracias a todos. Estén pendientes porque seguramente Matilda, la Cátedra Abierta Latinoamericana, los va a convocar en el futuro a nuevas formas de interacción y de cooperación para llevar adelante esta iniciativa.